El pasado 24 de julio tuvimos la oportunidad de probar las primeras 4 horas de Silent Hill F. Se trata de la primera entrega nueva de la franquicia en muchos años, sin contar el experimento de The Short Message y aquel bodrio para móviles. Por fin salimos de la neblina para contarte sobre su concepto, la jugabilidad y, en especial, si mantiene la esencia de la franquicia con todo y sus novedades. El silencio terminó para la IP de Konami y parece que vienen tiempos mejores, o cuando menos de actividad. Sin embargo, una nueva era también implica cambios, y en este caso trasciende desde el anuncio que el horror no se vivirá en una ciudad de Estados Unidos, sino en el Japón de los 60. Ebi Sugaoka nos llama poderosamente, y es momento de ceder nuevamente ante la pesadilla. De la ciudad al pueblo, el horror ambientado en el Japón de los 60. Aunque cautivó al público latinoamericano desde hace 26 años y formó una legión de fans, Silent Hill es todo menos una IP comercialmente exitosa. La debacle del negocio de videojuegos de Konami hace una década puso fin momentáneo al horror, pero la realidad cambió y el próximo 25 de septiembre tendremos una nueva entrega. Como mencionamos, Silent Hill F sucede en un pueblo rural ficticio llamado Ebi Sugaoka durante la década de los 60. En él tomamos el papel de Hinako Shimizu, una estudiante de secundaria atormentada por aquello que vive en su casa y también en estado depresivo y ansioso por la desconfianza que experimenta en su entorno escolar. Las pesadillas, el trauma, la psique al borde del abismo comienzan a cobrar factura hasta que un día sin más despierta solo para descubrir que algo extraño pasó en Ebi Sugaoka. El lugar y ella están condenados y no hay marcha atrás. Durante nuestro breve recorrido en este pueblo japonés, notamos las diferencias que hay respecto a otras entregas de la franquicia. El estilo rústico y los caminos estrechos aportan a la tensión y al miedo, sobre todo ante la posibilidad de hallarte en un callejón sin salida. ¿Recuerdas aquella magnífica secuencia de introducción al primer Silent Hill? Digamos que aquí se trata de algo parecido, pero además es constante, pues además de tener que lidiar con la incertidumbre y el temor por extraviarte, de antemano sentirás que el peligro está a la vuelta de la esquina. Aunque para nada se trata de un mundo abierto, el mapa de Ebi Sugaoka tiene más conexiones que los de entregas anteriores. De ahí que exista esa necesidad de exploración con todo y los riesgos que conlleva. El recorrido por cada asentamiento y la visita a cada rincón resaltan la conexión de Hinako con él mismo y la cercanía que tenía con algunos de sus habitantes. En entregas anteriores de Silent Hill recorremos porciones enteras de la ciudad y en pocas ocasiones había interés por ver qué había en cada calle. Aquí hay más razones para poner atención en los detalles y no solo se trata de elementos visuales. Cuando lo juegues entenderás por qué. Un combate mejorado pero que no traiciona su origen. Esta entrega mantiene la raíz que le da origen, pero se toma ciertas libertades para hacer uno que otro cambio. Durante nuestra experiencia de juego, notamos la permanencia del bucle clásico de la saga: narrativa, exploración, acertijos, jefes. Sin embargo, el ritmo es diferente. El peligro acecha con nuevos diseños de criaturas salidas de la peor de las pesadillas. Algunos enemigos son lentos y de estilo tradicional, aunque no por eso menos letales. Otros te acecharán durante mucho tiempo. Konami y NeoBards planearon que el terror sea lo más inmersivo posible, y eso incluye una experiencia de tensión absoluta, pues en algunos casos no basta con sacar la vuelta a las criaturas. Si te ven, irán tras de ti a su ritmo, pero tomando en cuenta que no estás en campo abierto, es seguro que los ruidos que hacen y su proximidad te aterrorizarán en mayor medida. Sabemos que hace unas semanas los pelos se pusieron de punta con información sobre un enfoque hacia la acción.
Tranquilo, no estarás en terreno condescendiente con las tendencias actuales. Silent Hill F privilegia el combate a corta distancia y los enfrentamientos cuerpo a cuerpo. El contexto de campo dota a Hinako con armamento básico como los tradicionales tubos de acero, guadañas, lanzas y más. Sin embargo, la protagonista no se siente como una especialista. Los movimientos de ataque y defensa cambian según el objeto con el que te defiendas. Una joven de secundaria no sabe de manejo de armas, así que se defiende como puede, y esto se representa adecuadamente con la velocidad y la torpeza para atacar o defender. Parte del encanto de Silent Hill es que sus protagonistas son personas comunes, no soldados ni policías de élite, y esta entrega no será la excepción. Ahora bien, el sistema de combate cuenta con algunas novedades. La primera de ellas es la representación gráfica de una barra de energía que se consume con cada movimiento. Asimismo, Hinako tiene un botón asignado para evadir los ataques de los enemigos y existe la posibilidad de contraataque. Mediante un estado de concentración asignado a uno de los gatillos, es posible percibir en una criatura un destello rojo que indicará el mejor momento para atacar. Al mismo tiempo, cada enemigo, junto con subjefes y jefes, tienen más diversidad de movimientos y fases, cada una con patrones que debemos aprender para responder adecuadamente y no morir. La presencia de la energía y su merma con cada acción no es nueva para la franquicia. Ya existía en Silent Hill Origins, pero digamos que esta vez tiene una estructura definida y añade un componente estratégico, aunque nada que te rompa la cabeza. Tanto la resistencia como la lucidez de Hinako la pueden meter en problemas, eso sin contar la tradicional barra de salud. Así que parte del objetivo es mantenerte estable. Lamentablemente, eso no será tan fácil, pues los ítems de salud cuentan con su respectiva animación, así que no basta con usarlos, debes hacerlo en un tiempo y espacio adecuados, pues cualquier ataque impedirá que te cures. En ese sentido, podemos decir que el combate en Silent Hill F se refinó, pero no pierde la esencia de la franquicia, y es acorde tanto a la época como a las fortalezas y debilidades de la protagonista. Te seguirás sintiendo vulnerable y expuesto al horror. ¿Es un Silent Hill o solo usaron el nombre? Sabemos que llevar los eventos de la franquicia de la clásica ciudad norteamericana caída en desgracia a un pueblo japonés es un trago agridulce, y es probable que los fans más aguerridos extrañen el tradicional estilo de arte de los personajes occidentales con su palidez, ojeras y expresiones depresivas. Sin embargo, tras las primeras horas de juego, podemos decirte que, más allá de los nuevos protagonistas, los elementos esenciales están ahí. Nos quedó claro que Ebisugaoka es un lugar despiadado, tan melancólico y lúgubre como horroroso. Eso sin contar que no vimos el Otherworld, así que imaginamos que la experiencia se tornará más aterradora. Tal parece que vimos el rostro más amable de este enigmático lugar. Dicho sea de paso, el trabajo de audio nos pareció a la altura, pues los sonidos inesperados, así como cada elemento sonoro que proviene de una criatura o de aquello que surge de otro mundo, nos dejaron congelados. Mención aparte merece el trabajo de Akira Yamaoka. Las primeras canciones y composiciones de la banda sonora nos recuerdan que la IP está más viva que nunca tras casi 3 décadas desde su nacimiento. El dolor y el daño a la psique de Hinako resaltan con cada acorde. Aunque jugamos una versión no finalizada, podemos decir que los avances oficiales no le hacen justicia tal como sucedió con el remake de la segunda entrega. Silent Hill F se ve mejor de lo que esperábamos. La protagonista, los NPC, escenarios, enemigos, jefes, etc. están detallados. Esto es importante, pues la clave para resolver un acertijo puede estar en el lugar, objeto o persona que menos esperas. Puede que algunos cambios dividan opiniones, y te recordamos que solo se trata de un previo con las primeras horas del juego, pero fuera de esos elementos que seguramente darán de qué hablar,
Silent Hill F es una entrega que emociona, ya que mantiene su linaje como experiencia de horror psicológico y se actualiza sin traicionar su jugabilidad. En unas semanas tendremos la reseña y el veredicto final de este regreso que sin duda llamará la atención de los fans.